Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Bueno, hola, buenos días. Aquí estamos en la segunda clase sobre esta breve introducción al teatro argentino. La clase pasada me preocupé especialmente en contarles, en aclararles que mi intención era sobre todo hablar de un aspecto que no suele aparecer en las crónicas y en los estudios cuando se habla del teatro en Argentina, y que es la historia de los actores y las actrices. Como toda historia del teatro, siempre está muy basada la nuestra en la historia de los textos teatrales, de los autores, ¿no? Y poco o nada, en algunos casos sabemos de todos aquellos, es aquella cantidad de actores y actrices anónimos que hicieron posible que podamos hoy hablar de un teatro argentino. Y ese esfuerzo va a continuar hoy. Bueno, la clase pasada hablábamos de figuras legendarias, algunas más conocidas que otras, como Trinidad Ladrón de Guevara, como el mismo Casaguerta, que habíamos dicho que había muerto en el escenario, como Ambrosio Morante, ¿no? Actor, productor, director de teatro, hacía de todo este muchacho, y que hoy tenemos la escuela acá en Rosario que lleva su nombre. Eso de los primeros y poquitos actores, actrices de los cuales tenemos nota. Haciendo esta salvedad, y después vamos a charlar un poquito más sobre cuándo realmente empieza a haber actores argentinos, ¿no? Recordemos esto. Hacia mitad del siglo XIX, 1850, y hasta final del siglo XIX, ya les cuento por qué enseguida, no había actores nacionales, actores argentinos, no nacionales, sino argentinos. Los actores que había y actrices eran todos de compañías extranjeras. Eran las compañías que venían de gira a América, se quedaban tal vez un año girando por toda América, sobre todo hasta Brasil, de Brasil y a Argentina, lo que era, bueno, en ese momento la zona de Paraguay, Uruguay. Hacían funciones y esos eran los actores que había. Y los intentos de una primera incipiente escritura dramática, una dramaturgia nacional, tenían que ser interpretadas por esos actores, actrices venidos de otros países, con lo cual eso generaba inconvenientes muy singulares, como por ejemplo que eran inverosímiles, increíbles, y alguno de ellos, un español o un italiano, tenía que representar un gaucho argentino, ¿no? Esto era así. Antes de entrar en eso, me quedó por falta de tiempo la clase pasada hablar de dos, digamos, personajes que a ustedes seguramente conocen, pero no sé si todos los que puedan ver esta charla los van a relacionar con el teatro. Estoy hablando nada más ni nada menos que de San Martín, nuestro encomiable prócer, el general San Martín, y de Juan Bautista Alberdi. Todos decimos, pero esta es una clase de teatro. Bueno, estas dos personas fueron de una importancia singular para el nacimiento del teatro argentino. Por supuesto que no hace falta que diga nada sobre sus desarrollos políticos. San Martín, uno de los padres fundadores de nuestra patria y de Sudamérica, ¿no? De la hermandad sudamericana. Y Juan Bautista Alberdi, tal vez un poco menos conocido,
por lo menos en la escuela, en la secundaria, viste que no nos enseñan, no nos hablan de Alberdi, por supuesto de San Martín, pero de Alberdi no nos hablan. Padre intelectual de la Constitución de 1853, abogado, jurisconsulto, filósofo, escritor, en sintonía y atento a todo lo que en esa época circulaba por el mundo, ¿no? Era un tipo de una iluminación destacadísima y que, bueno, gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, estuvo exiliado en la Banda Oriental, en Montevideo, por sus prédicas contra Rosas. Es decir, un detalle, hago un paréntesis, y se me va a ir el tiempo haciendo paréntesis aquí en esta charla. Gran parte de todo lo que tuvo que ver con las décadas del 50 del siglo XIX, cuando hablamos de teatro, tuvo que ver con exiliados. La clase pasada yo les hablaba de Casacuberta, que murió actuando en Chile. Estaba en Chile porque no podía estar en la Argentina, ¿no? Porque por las disputas entre federales y unitarios, y él era entre otros actores y escritores, eran críticos de la gestión de Rosas. Bueno, digo esto para que nos despabilemos, para que no creamos que esto de la grieta es una cosa nuevita. Ahora vamos a ver con un texto de Alberdi cómo la grieta está en el fundamento y en el nacimiento de nuestra patria. Bueno, vamos a estos muchachos. Alberdi y San Martín, si yo te digo, dos personas fundamentales para la historia del teatro argentino, qué sorpresa para muchos de ustedes, ¿no? Digo, no para todos, seguramente. Mirá, en 1821, tengo acá el machete, San Martín saca una declaración con poder de legislar. Para 1821, en gran parte de Europa y por supuesto acá también en Argentina, los actores y actrices, digamos los actores, porque las actrices menos todavía por ser mujeres, ya hablamos en la clase pasada por qué se conocía a Ladrón Trinidad de Guevara, se la conocía. Era una extraordinaria actriz, hay datos de eso, pero se la conocía por los chanchullos que le trataban de ventilar o porque le adjudicaban roles de prostituta, ¿no? Por los escándalos, por eso se la conocía. O sea que, por eso digo en general actores, sobre todo en esa época. Los actores no podían ser, a ver si se entiende esto, no podrían ser enterrados en los cementerios comunes como nosotros, los comunes civiles. No podían ejercer cargos públicos. No se le podía administrar los sacramentos, es decir, no podían tomar como el común de los ciudadanos la comunión o la extrema unción si se iban a morir, ¿no? Eran considerados parias. No te estoy hablando de 500 años atrás, te estoy hablando de 200 años atrás. Y no solo en la Argentina, en Europa también. Entonces mirá San Martín lo que hace. San Martín saca una proclama y dice así, se las leo tal cual dice la proclama. En 1821, un adelantado, pero adelantadísimo, porque en Europa esto se hizo después. Dice así: el arte escénico no irroga infamia al que lo profesa. Todo individuo que se proporciona su subsistencia en cualquier arte que contribuye a la prosperidad ilustre del país en que se halla, es digna de consideración pública. Y consideró, a su vez, entre otras cosas que escribió, considera el teatro como un arte necesario, un establecimiento moral y político de la mayor utilidad para la construcción de nuestra independencia. Que uno puede decir que San Martín, nuestro queridísimo San Martín, pecaba de ingenuidad en todo caso, ¿no? De sumo optimismo. Bueno, esto para ver lo que sucedía con los actores, las actrices en esa época. No eran considerados ciudadanos, no podían ejercer cargos públicos, y San Martín dice: terminemos con esto,
démosles dignidad a este colectivo, el colectivo de los actores y actrices, que ya había mucho movimiento en la zona de Buenos Aires, el Puerto, Santa Fe, para 1820. Mucho movimiento sobre todo de actores extranjeros. Por otra parte, Alberdi, les decía yo, con Alberdi yo no dejo de sorprenderme, esto en cuanto, San Martín en cuanto a la dignidad, en cuanto a la consideración pública, llama la atención a la consideración pública sobre los que en esa época hacíamos teatro. Ahora, fíjense, Alberdi directamente es un tipo que se adelanta al pensamiento de lo que iba a ser, por ejemplo, escuchen este dato, lo que iba a ser la Alemania explotada en creatividad, de entreguerras, por ejemplo, con Reinhardt, con Erwin Piscator, todos estudiamos en las escuelas y demás a Piscator, a Reinhardt, en todas las revoluciones escénicas que hicieron en su momento desde esa zona del centro de Europa. Ahora, Alberdi propuso y escribió cosas 80 años antes como mínimo, casi 100 años antes. Esto es sorprendente, me sorprende a mí cada vez que lo leo. Ahora les voy a leer algo de lo que él escribía. El pensamiento de este loco en relación al arte, la capacidad de adelantarse a su tiempo y de avisorar las posibilidades de un lenguaje como el lenguaje teatral. Era una profunda... Digamos, no es que iban a un café literario, se tomaban un cafecito y charlaba con otros 20 colegas del teatro. No, en una soledad absoluta y seguramente en el exilio, escribía y pensaba Alberdi sobre el teatro de esta manera, además de todo lo otro que era en su vida, ¿no? El abogado, el filósofo, el político, el estadista que fue. Alberdi escribía esto. El ridículo rebosa en todas partes en la sociedad americana. El elemento del arte que más conviene a nuestra posición es el cómico. Cualquier parangón con la realidad 200 años después es pura coincidencia. Dice, el teatro es el único lugar en donde el arte vive entre nosotros. Y otra de sus frases que ahora les voy a explicar, ¿no? Dice, el drama no es un espejo ordinario que todo lo refleja fielmente. El drama, el teatro quiere decir, ¿no? El drama, el teatro no es un espejo ordinario que todo lo refleja fielmente. Es un espejo de concentración que lejos de debilitar, condensa los rayos coherentes. 1850, no sé en qué año escribió, más o menos 1850 escribió esto. Es decir, se adelanta a una discusión de por lo menos en 70 años, la discusión sobre el realismo, qué es el realismo en el teatro, si el teatro tiene que ser realista o no, etcétera. No voy a entrar, por supuesto, en todo eso. Y se adelanta, con esto del espejo, el espejo de concentración que no debilita, se adelanta a lo que fue los esperpentos de Valle-Inclán, esa luminosa irrupción de un estilo en plena España, una España muy retrógrada en esa época en relación al arte, por lo menos en relación al arte, en donde Valle-Inclán hace todos sus escritos y saca lo que tendríamos que hablar, que es el esperpento, pero que es todo un estilo, ¿no? Que se asemeja, no es lo mismo a lo que podríamos llamar el grotesco. Bueno, Alberdi escribe sobre eso a mitad del siglo XIX. Es decir, se adelanta al pensamiento europeo. Se adelanta el pensamiento europeo. Esto para que por lo menos nos quede, nos interese saber que no todo viene de los países centrales, ¿no? Este querido tucumano, Alberdi, un tucumano en la soledad de su exilio, piensa sobre el arte, nuestro arte, el teatro, adelantándose cerca de casi un siglo a lo que iba a ser el desarrollo de esto a partir de la Europa central sobre todo. Y dice una última frase también que a mí me resulta enigmática por varias razones. Dice, el pueblo debe siempre entrar en el teatro moderno y siempre para vencer.
Tomá, Alberdi, ¿no? Este hombre que seguramente es muy probable que algunos de ustedes no conocían esta faceta de Alberdi y de San Martín, por motivos muy distintos. Y bueno, y hablando de Alberdi, por supuesto, yo tengo que nombrar dos de sus obras, que una de ellas, la primera que escribe, no la primera, pero una de las que se tiene más memoria, se tiene más registro, que es de 1839, 1839, y que es sobre la Revolución de Mayo. La obra se llama La Revolución de Mayo, crónica dramática. Bueno, es una obra que fue imposible hacerla en esa época. ¿Y saben por qué? Porque tenía desplazamientos de gente. Alberdi la había pensado para hacer enfrente del Cabildo, ahí en Buenos Aires. Entonces, tenía escenas que se desarrollaban en la plaza. Después, con actores que se movilizaban con caballo, y después los personajes centrales subían al Cabildo. Y había movimientos ingeniosos de escenografía. Es decir, otra vez, grandes movimientos de masa, un manejo increíble de los personajes, una ductilidad para escribir sobre los personajes de la Revolución de Mayo, para destacarlos en relación a la masa de gente. Quiero decir, grandes movimientos escénicos que parecen que si las crónicas, yo no puedo abundar de eso por una cuestión de tiempo, pero las crónicas hablan, uno las lee y parece que te están contando algunas de las performances teatrales que tranquilamente hemos visto en las últimas décadas, ¿no? Y después, la obra que sí hemos visto, yo recuerdo una versión hermosa hecha por el elenco de San Lorenzo, de acá de San Lorenzo, hace unos años, donde trabajaba ese gran actor que es Edgardo Molinelli, un gran compañero y actor de teatro. Una versión de El Gigante Amapolas. El Gigante Amapolas es ya sí una obra conocida y que se hace habitualmente de Alberdi. Y es una obra que pone en evidencia y muy en énfasis la grieta. Otra vez, ¿no? La grieta, el odio y la construcción de un enemigo que muchas veces no es tal. Entonces, bueno, no voy a contar la obra, miren cómo se llama la obra. Uno dice El Gigante Amapola, ¿no? Pero la obra se llama El Gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea, fastos dramáticos de una guerra memorable. El o sea es parte del título, ¿eh? El Gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea, fastos dramáticos de una guerra memorable. Bueno, esa obra es de 1842 y ahí ya aparece esto que les comentabas. Por supuesto, con esta obra Alberdi se burla brutalmente de unitarios y de federales, es decir, reparte trompadas para ambos lados, ¿no? Y él habla justamente, habla de que entre otras cosas en El Gigante Amapola, entre otros escritos, habla de que un país no puede construirse a partir de semejante tensión y tampoco se puede construir con la invención de semejantes enemigos. Recordemos que en la escena del Gigante Amapola, lo que hay en el centro es un gigante enorme de 2 metros y pico, y que se supone que es tremendo, que mata a todo el mundo, que tiene un gran ejército por detrás. Sobre el final de la obra, ¿no? Y hay tres, del bando contrario, hay tres, Mosquito, Guitarra y Mentirola, fíjense el nombre de los tres militares, Mosquito, Guitarra y Mentirola, que tratan de vencerlo. Cuando al final se dan cuenta de que el gigante en verdad es un gigante construido con paja y que solamente lo cuidaban un matrimonio, una pareja. No había ningún ejército detrás, no había ningún enemigo peligroso. Bueno, esa es una obra que para mí no se tiene demasiado en cuenta y es una de las obras fundacionales de lo que podríamos decir el teatro argentino, o por lo menos la literatura dramática argentina. Sobre esa época, bueno, ya les conté lo que más importante me resultaba, esto de Alberdi y de San Martín. Ya después, toda esa época
todas esas décadas, varias décadas, de 1850 hasta 1880, 1890, ya vamos a ver ahora por qué, está asignado por solamente las actuaciones. Ya había varios teatros oficiales en Buenos Aires, ¿no? Teatro de la Victoria, el Politeama, fue construido por esa época también. El primitivo primer Teatro Colón se construyeron por esa época, pero todas las obras que se hacían tenían que ver con actores y actrices que venían del extranjero, como ya habíamos dicho. Una cosa interesante también, por supuesto, hay que nombrar, porque es relevante no solo para la literatura argentina, sino para el desarrollo del teatro, el acontecimiento de 1872 que implica la aparición del Martín Fierro, que enseguida se propaló por todas las comunidades, ¿no? Y se recitaba en todos los puestos de trabajo. Miren, yo les comento brevemente una anécdota. Mi abuelo, que era un inmigrante español, que llegó a la Argentina en 1906, no sabía leer y escribir en una época, después aprendió. Pero recitaba el Martín Fierro casi, no entero, pero casi entero. Porque en los puestos de trabajo, en las pionadas, siempre había alguno que había sabido leer y les contaba y les recitaba el Martín Fierro a sus compañeros de trabajo, ya hecho perchas después de una jornada entera de trabajo. Mi abuelo hacía mucho hincapié en esto, cuando ya no dábamos más y nos dormíamos después de haber trabajado 15 horas, no menos, 15 horas, nos dormíamos ya sobre las bolsas de grano, donde habíamos estado trabajando, siempre había alguno que decía yo y empezaba a recitar alguna de las estrofas del Martín Fierro. Y así se iba propalando por todas las comunidades. Esta anécdota viene a cuento sobre todo porque acá también estamos hablando de actores anónimos. Me detendría mucho en esto porque me interesa especialmente, lo que pasa es que no hay el suficiente tiempo. Fíjense una cosa, unos años después, y acá tenemos que detenernos, aparece el Juan Moreira. Bueno, el Juan Moreira, del cual se habla como uno de los textos fundacionales del teatro argentino, y ahora veremos por qué. Juan Moreira aparece en 1879-1880, y aparece Eduardo Gutiérrez, su autor, Eduardo Gutiérrez, lo edita en forma folletinesca, es decir, era el Netflix de la época, 1879. Bueno, había un Netflix también ahí, que era que salía cada semana o cada 15 días, no lo tengo claro a eso, salía un fragmento de lo que iba a ser la novela de Juan Moreira. Juan Moreira está escrita sobre un personaje que fue real, que fue conocido, un gaucho, y Eduardo Gutiérrez escribe sobre la crónica judicial, sobre las declaraciones, escribe esta novela. Y entonces, ¿pero quién lo leía eso? Recordemos que para la época, 1870, 1880, la inmensa cantidad de ciudadanos no sabía leer y escribir. La mayoría eran analfabetos, la mayoría, y había por supuesto una élite, esto también es muy interesante, una élite muy formada, muy estudiada, que por supuesto los hijos de grandes comerciantes, de funcionarios, sobre todo de comerciantes, que sabían hablar muy bien inglés y francés, y no tanto bien el castellano. Porque sus familias, las familias adineradas, hacían hincapié en que sus hijos aprendan bien el inglés y el francés, que eran las dos potencias que se admiraban, en lo político y en lo cultural. En lo político, económico, Inglaterra, en lo cultural, a Francia. Y el castellano, esto parece raro esto que digo, ¿no? Pero era así, el castellano lo hablaban, pero sobre todo hablaban muy bien francés e inglés. Ahora, la gran cantidad de ciudadanos que ya empezaba a ver dando vuelta por todo el Río de la Plata, no sabía leer y escribir, ni soñaban con hacerlo. Entonces, ¿quién leía esos folletines? Ese proto-Netflix de la época. Y algunos que sabía leer, y eran famosas las tertulias donde se juntaban en una casa
Y algún loco agarraba y decía, bueno, yo les voy a leer. Y le leía a un grupo de personas que se juntaban ávidos, desesperados para ver cómo seguía la historia de Juan Moreira, y de donde había quedado la semana anterior o los 15 días anteriores. Eso también, esos lectores populares, que le leían a la gente, como alguno le contó a mi abuelo y sus compañeros de trabajo, el Martín Fierro, esos también eran actores, actrices, que disponían de la palabra de un autor, pero también disponían de su forma de proyectarse, de su emoción, de su imaginación, para que esos textos pudieran ser oídos, ¿no? Bueno, eso es para la otra clase, lo de la voz y la palabra. Entonces, ahí también tenemos para hablar de esos actores anónimos que andaban dando vuelta de un lugar a otro y leyendo para los que no sabían leer y escribir. Bueno, entonces estábamos con esto de que el teatro era hecho sobre todo, o yo diría únicamente, por actores y actrices extranjeras. A tal punto, por ejemplo, hay un autor, Martín Coronado, habrán escuchado hablar de Martín Coronado porque incluso hay una sala en Buenos Aires que lleva su nombre. Escribía algunas, miren cómo era, escribía algunas de sus obras de teatro, quería ya incursionar en ciertos aspectos de la vida argentina de esa época, estamos hablando de esas décadas entre 1850 y 1880, pero una vez que las escribía, después tenía que traducirlas, esto pasó con varias de sus obras, tenía que traducirlas al italiano, por ejemplo. ¿Para qué? Para que los actores que venían del extranjero pudieran actuarla, porque no sabían hablar bien el español. Y por supuesto, entonces las actuaban en italiano para el reducido o no tan reducido público de italianos que había en Buenos Aires, pero ya había una corriente inmigratoria importante. A ese punto se llegaba. Como no había actores argentinos, tenía que, una vez que la escribía en castellano, después tenía que reescribirla para que la actúen actores venidos de otros lares, de otros países. No solamente en italiano, también actualizarlas o reescribirlas al castellano, al castizo de España, que era obviamente y es muy distinto al castellano que se hablaba acá. Ahora, esto en cuanto al teatro. Y por supuesto, en general, todas esas actividades teatrales estaban dirigidas a la élite porteña, y algunas, en menor medida, algunas funciones en Santa Fe, Rosario, que eran aldeas muy chiquititas, Córdoba, y no más que eso. Pero solamente para una élite. Lo que sí ya había, en esa época empezó a haber, son retablillos, pequeños galpones donde se hacían algunas actuaciones de la cual no han quedado muchos registros, que copiaban algunas escenas que venían de España, de Italia, copiaban algunas escenas, las adaptaban y para una recreación bastante informal, bastante precaria, se hacía para grupos reducidos de personas que podríamos decir para el pueblo, ¿no? Para los para los trabajadores, para los que no tenían acceso a la cultura grande, por así decirlo. Y por supuesto sí, y acá entramos de lleno en algo que es importante describir y resaltar, lo que sí había era la actividad del circo. Y yo creo que estoy nombrando acá verdaderamente el puntapié inicial del teatro argentino. Yo creo, depende de cómo lo miremos, que el teatro argentino comienza fundamentalmente con el circo. En los baldíos había carpas, en algunos galpones se hacían actuaciones de destreza. Y por supuesto introducimos acá el gran apellido de la historia argentina en sus comienzos, que es el de los Podestá, los hermanos Podestá. Una mezcla de inmigrantes italianos con gente de la banda oriental que iban y venían de Montevideo a Buenos Aires.
y que crearon esa compañía, la de los hermanos Podestá, que es la que ha hecho historia y cuyas aventuras nos llegan hasta hoy. Bueno, los hermanos Podestá eran un montón, y José Podestá, Pepe, el creador de Pepino el 88, el payaso que es bastante conocido y que realizaba esas sátiras políticas donde se burlaba del régimen, de los políticos, de los poderosos. Esto es muy importante nombrarlo, son muchos aspectos. Hasta ese entonces el clown, el payaso que conocíamos era la línea de Frank Brown, el gran payaso inglés, ¿no? Todo apocado, con toda una técnica muy pulcra, muy impecable, pero que tenía que ver con una formalidad muy exquisita y dirigida sobre todo a los niños. Bueno, Pepino el 88, que nace con José Podestá, era todo lo contrario, era un atorrante y que se animó a dirigirse como clown, dirigiéndose sobre todo al público mayor, a los adultos que iban al circo. Y es en donde aparece con él la sátira política. José Podestá en 1870, ya por ahí, es el antecedente directo de Tato Bores, por ejemplo. El antecedente directo, ¿no? Para que tengamos una idea de la continuidad histórica. Por ese entonces, él con sus hermanos habían creado un grupo de trapecistas. Eran muy habilidosos, eso se cuenta, muy habilidosos en la práctica del trapecio y las habilidades circenses. Y trabajaban en general, cuando venían grandes circos, era habitual que vinieran grandes circos de Europa. Trabajaban, hacían sus números con ellos. Y hacían, a su vez, hacían funciones por todos lados. Ellos sí que viajaban por toda la línea del río Paraná, hacían funciones en distintos lados. Y también trabajaban con los grandes circos que venían de Europa. Hay una anécdota también fundacional en esto. Los hermanos Carlo, era uno de los grandes circos famosos de la época, decían, bueno, cuando estaban por terminar la temporada, cuando estaban por terminar su temporada aquí en el Río de la Plata, decían, nosotros para cerrar nuestras funciones queremos representar alguna escena que tenga que ver con lo telúrico, con la zona donde estamos. Y entonces ahí es donde invitan a los hermanos Podestá, o mejor dicho, se les ocurre primero hacer una representación en pantomima del Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez, el mismo autor, dice, bueno, porque era muy famosa ya, muy conocida la anécdota, la historia de Juan Moreira, de la cual vamos a hablar ya la clase que viene porque se nos termina el tiempo. Entonces dice Eduardo Gutiérrez, bueno, está bien, pero yo quiero que el protagonista, Juan Moreira, lo haga un argentino, dice, porque la verdad que poner a un actor italiano, los hermanos Carlo, recontra italiano, que haga de un argentino, de un gaucho argentino va a quedar mal, va a ser forzado. Y así es como lo invitan a Pepe Podestá para que actúe el Juan Moreira. Ahora Pepe Podestá a su vez dice, bueno, pero yo me llevo a todo el elenco mío. Y ese entonces creo que es, a ver si tengo acá el machete, sí, más o menos en 1884, el 2 de julio de 1884, es cuando se hace la representación del Juan Moreira en el circo de los hermanos Carlos en forma de pantomima, ¿no? Es decir, mimando las acciones que narran la historia de este gaucho tremendo que fue Juan Moreira. Ahí hay un comienzo. Me queda para contarles algo que da nacimiento después a lo que llamamos, o lo que se llama en la historia el Juan Moreira hablado. Así como les digo, con una anécdota muy curiosa y cómica de cómo nace ese Juan Moreira después actuado en el teatro,
y que genera un éxito pero brutal, un éxito masivo en todo lo que era el país, nuestro pequeño país en esa época, genera un éxito masivo y a partir de eso empieza y se desarrolla un enorme caudal de escritores, actores argentinos por primera vez en nuestra historia. Esto ya es finalizando la década de 1880. Todo eso nos queda mucho en el tintero siempre en estas charlas. Todo eso lo vamos a ver entonces la clase que viene. Muchas gracias y nos vemos.